Continúa Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde, a las 3:09 de este martes, ya me estaba adelantando un día, 1 de septiembre de 2020. Vamos a ir ahora a recorrer juntos la ruta literaria, la ruta que nos enseña cómo leer la poesía y cómo... Exactamente, eso mismo, cómo suspirar de placer ante la lectura. Así que se viene la ruta del Tentempié con Inés Kreplak y un invitado muy especial y que tiene este hermoso separador. La ruta del Tentempié, momento literario de la mano de Inés Kreplak en Demencia Temporal. Inés Kreplak, bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás? Hola Tevi, hola Juli, hola Juan. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Hoy, bueno, ahí vamos a hablar de un tema muy interesante y muy poco tratado en general, por lo menos en la radio, que es la traducción de literaria, pero en particular la traducción de poesía. Ajá. Y para eso yo quería invitar a hablar con nosotros a un gran amigo, poeta, Patricio Foglia, que está acá. Hola Pato, ahora te presento bien. ¿Cómo andás? Hola Inés, hola a todos, ¿cómo están? Buenas. Encantados, muy bien, que tiene una labor muy particular, ¿verdad, Inés? En lo que es el acceso a los textos y para que nosotros accedamos a ellos, ¿no? Sí, bueno, primero Patricio es poeta sobre Sí. todo, y esto es muy importante en la tarea también de traducción, ¿no? Patricio publicó Temperley, Lugano 1 y 2, La Escafandra, Tokio y todo lo que sabemos del cielo, que es este libro que tengo acá, lo muestro para la gente que nos ve, Ajá. que publicó Caleta Olivia, que es una editorial de poesía independiente, creo que alguna vez se las mencioné, pero bueno, si no, otra vez. Y además es junto a Natalia Leiderman el traductor de El pájaro rojo, también publicado por Caleta Olivia, de la gran Mary Oliver. Entonces queríamos hablar un poco de eso, de la tarea de ser poeta, pero además ser traductor de poesía, que es muy particular. Bueno, no sé si quieren que presente un poquito primero a Mary Oliver o si charlamos, no sé, cómo quieren que lo... Porque por ahí son muchas cosas Sí. una dentro de la otra, digamos. La tarea de Patricio como poeta, Claro. la tarea de Patricio como traductor y también la poesía de Mary Oliver, que se conjugan en todo un trabajo a la hora ¿no? Como de preparar el libro y que nos llegue a nosotros como lectores y lectoras. Propongo Grande. algo en esta mamushka tan linda que tenemos de universos y de momentos. Si te parece, Inés, vos que tenés rodaje aquí en la ruta, presentarnos un poquito a Mary Oliver y invitamos, por favor, a Patricio que complemente eso con su perspectiva de Mary. Pero si querés presentarla vos para quien no la conoce, esta galardonada poeta. Sí. Bueno, fue una poeta estadounidense, ¿no? De origen estadounidense, que nació en Ohio en 1935 y falleció en enero del año pasado, del 2019. Uh-huh. Ella empezó a publicar en los años 60 y en 1984 ganó el premio Pulitzer, que es como el gran premio consagratorio, ¿no? Por su libro American Primitive de 1983, un año antes. Y es una poeta que, bueno, yo por lo menos el único libro que pude leer de ella es El pájaro rojo, gracias a la tarea de Patricio y de Natalia, así que gracias otra vez, se lo voy a decir. Pero es una poeta que escribe sobre la naturaleza, pero sin una mirada antropocéntrica, no es romántica la mirada, ¿no? Es diferente a la concepción romanticista de la naturaleza, ¿no? Y además elidiendo las diferencias entre el objeto y el sujeto, como siendo una con la naturaleza realmente, y ese yo poético que se funde en el entorno y que además es una mirada que es bastante agradecida sobre lo que tiene alrededor, ¿no? No, si bien hay un montón de emociones que se transmiten, es una poeta que agradece, no sé si estás de acuerdo con esto, y si Patricio, y si tenés algo para aportar también sobre cómo es la poesía de Mary Oliver, o por lo menos la del pájaro rojo en particular. Sí, antes que nada, de vuelta, gracias por la invitación y por un espacio para la poesía y para la traducción que, como vos bien dijiste, tal vez no tenga tantos rincones para su jueguito fatuo. En cuanto a Mary Oliver, para mí lo dijiste impecable. Oliver es una poeta que les recomiendo con todo el énfasis del que soy capaz, porque entre otras cosas nos viene a recordar, como bien dijo Inés, lo
confundidos y confundidas que podemos estar si pensamos que ocupamos o debemos ocupar el centro del planeta y de lo existente. En ese corrimiento se diluye en lo natural la voz de Mary Oliver, que busca ser, digamos, como el canto de un pájaro o como cualquier otro animal. Y ahí aparece también, porque es un canto a la vida y también a la muerte. Uh-huh. La muerte como parte de la vida y parte de un ciclo sin término, salvo que rompamos todo, como tal vez estemos a punto de hacer como especie, pero Mary Oliver es una poeta excepcional, y El pájaro rojo, como bien dijiste, en particular es un libro de agradecimiento y de reconexión, es un libro que ella escribe más tirando acá, digamos, a los 2000, 2010, está mucho más acá en el tiempo, y entonces es una obra más madura, más de vuelta. Hay otros, por ejemplo, American Primitive u otros libros, tienen una complejidad o una vuelta de tuerca distinta, pero en particular El pájaro rojo me parece que es un libro muy hermoso y ojalá lo puedan leer o buscar en internet poemas de ella, que es una poeta extraordinaria que no había sido tan traducida como vos también dijiste acá al castellano del Río de la Plata. ¿Y cómo conocieron la obra? O sea, ¿cómo se acercaron y decidieron traducirla? Eso fue un mérito total de Natalia Leiderman, que es con quien co-traduje, que un día me trajo un poema de Mary Oliver de este mismo libro y me dijo, mirá qué hermoso lo que encontré. Y un poema llevó al otro y después nos dimos cuenta de que para leerla con la intensidad con la que queríamos leerla y que nos estaba atravesando, de repente teníamos El pájaro rojo y el libro, que después se lo presentamos como opción a Pablo Gabo Moreno, que es el editor de Caleta Olivia, y él dio su ok y y se produjo esta bellísima y discreta locura que es la publicación de ese libro. Y por ese lado, enlazo con esto que mencionabas, Inés, también, porque ambos describen a Mary como alguien que efectivamente uno lo ve en sus poemas, una contemplación, una admiración, no solamente en sentido positivo, sino en la especificidad en los juegos que realiza con la naturaleza que la rodea. Imagino que en los vocablos, la traducción de inglés al español de ello, se procura que no haya cosas, como se dice, perdidas en la traducción, lost in translation, como se dice en inglés, cositas que se extravían en la traducción. ¿Cómo se deambula por ese lado conteniendo el impacto del poema, Patricio? ¿Cómo te gusta hacerlo? Bueno, es una tarea conjunta, digamos, siempre traduje, digamos, nunca lo hice en solitario, y en ese ping-pong feliz que se va armando y que se fue armando amorosamente y en el tiempo, creo que un poco lo que pasó fue lo que pasa cuando Elizabeth Bishop, la poeta, dice el arte de perder se aprende todos los días. Es decir, la traducción siempre me parece un poco una traición. Los pájaros y animales que ella enuncia son también sonidos, y esos sonidos son el ritmo de Mary Oliver, que es esencialmente lo que tratamos de reproducir acá en nuestros propios términos. Pero en algunos casos, algunos pájaros fueron amablemente transformados en gorriones, que son pájaros un poco más locales, y en otros casos no, y respetamos un poco más. Pero el punto clave fue cómo sonaba, el ritmo, más que la fidelidad al contenido, digamos. Muy claro, muy claro. Jacobson, que es un teórico ruso, ¿no? Decía que de por sí la poesía es intraducible, entonces sí o sí, en este sentido, es como, sí o sí es una reversión y en algún punto una reescritura, y por eso yo subrayaba la tarea de Patricio como poeta y de Natalia también Natalia es una hermosa poeta contemporánea, muy joven, y que a mí me encanta, los dos, la tarea de los dos me encanta, y se ve también, o sea, su obra poética, digamos, como escritores de poesía, también en la traducción, porque es una traducción muy bella, pero además yo supongo que también hay, o sea, cada poeta debe traducir de una manera muy distinta un mismo poema, ¿no? Como reversiones según quién lo adapte, ¿no? Como la música también, ¿no? Se toca una partitura y cada uno la toca también con lo que trae, ¿no? Y con su propia forma. Entonces, ¿vos estás de acuerdo con esto que yo digo? Totalmente, Dino.
me parece que sí, que como decías a Jacobson, lo traías a colación, como cada poema es intraducible, claro, porque es música. ¿Cómo traduzco, no sé, un tango de Piazzolla? Bueno, nada, la poesía lo que nos trae es el recuerdo de que las palabras también son un tamborcito, de que adentro de cada palabra hay un montón de música contenida y de que el ritmo nos atraviesa, y entonces de lo que se trata es tocar más o menos teclas similares con nosotros, con el instrumento nuestro, que es el lenguaje cotidiano y específicamente el del Río de la Plata, ¿no? Porque también se pueden hacer traducciones más latosas, digo, como más al español de Madrid, que a veces terminan siendo como enfriando el texto, o como también vos mencionabas la tarea de los y las poetas a la hora de traducir. Claro, porque me parece que tienen o pueden llegar a tener una percepción mayor a la hora de encontrarle el sonido al poema, ¿no? De ponerle el oído al poema. A veces los narradores y las narradoras también hacen buenas traducciones y están muy bien, pero bueno, nada, presenta una dificultad distinta el género poesía, ¿no? O un desafío distinto. Tenemos, si te estás sumando ahora es un intercambio hermoso entre Patricio e Inés en esta ruta. Perdón, yo quería decir una cosita. Sí, Juan, sí, por favor. Que claro que es fundamental entonces que la persona que traduce poesía sepa de poesía, haga poesía, porque no es un trabajo que lo puede hacer una persona que simplemente haga, ok, bueno, vamos a traducir esto a tal idioma, y de alguna forma cuando lees el trabajo que en la versión en español de Mary Oliver, lo dije bien, Sí. también Sí, un poco siento que te estamos leyendo a vos, porque hay algo tuyo, como... Y es lindo Bueno, eso, ¿no? Porque hay como ojalá. una fusión. Sí, es como que se van fusionando las voces, pero ojalá que en parte sí, pero lo más interesante de los traductores es, me parece a mí, como borrarnos, que estemos hablando de Mary Oliver y que es en definitiva hablar del fueguito que tiene y del ritmo, del crepitar de una voz. Yo creo que los narradores y las narradoras y cualquier persona lo puede hacer, o sea, siempre y cuando tenga una especie de percepción, un buen oído, no el oído absoluto de Charly García, pero por lo menos un poco de buen oído para recordar esto, ¿no? La musiquita que está atrás de todo lo que nosotros hacemos cuando hablamos. Tenemos también justamente, enlazando con lo que mencionan aquí Patricio Fogle e Inés Kreplak, en esta ruta del Tentempié, bellísima, recorriendo lo que es la traducción en poesía. Para conocerla, hay algunas fotitos de Mary Oliver para ir pasando y tenemos un videíto acá, en minutos, en segunditos nada más, en torno a cómo es la cadencia, la pronunciación de Mary Oliver. También Inés va a leer un poema de ella, pero para conocer un segundito de este poema de Mary Oliver, La noche y el río, ¿verdad, Inés? ¿Es el título? ¿Inés y Patricio? Sí, obviamente que va a estar en inglés, vamos a poner un fragmentito para escucharla y después yo voy a leer ese mismo poema en castellano, en la traducción, si me lo permite, de Patricio y de Natalia. Pero te lo repermitimos, es un honor que leas ese poema porque lees muy bien. Concordamos plenamente. Desde el segundito 16, aquí tenemos Mary Oliver, La noche y el río. I have seen the great feet leaping into the river, and I have seen moonlight milky along the long muzzle, and I have seen the body of something scaled and wonderful slumped in the sudden fire of its mouth, and I could not tell which fit me more comfortably, the power or the powerlessness. Neither would have me. La cadencia, la voz, la pronunciación de Mary Oliver interpela los oídos. ¿Sí? Qué hermosa. Bellísima. Y en este ritmo, justamente, el mismo poema, por ahí, ustedes que quieren también escucharlo en español, gracias al laburo que hace Patricio y a la entonación que nos regala Inés. Inés, cuando tú gustes, Mary Oliver, La noche y el río. Qué difícil leer después de la propia poeta, pero bueno, vamos a hacerlo. La noche y el río. He visto las patas enormes saltando al río.
y he visto la luz de la luna láctea a lo largo del largo hocico, y he visto el cuerpo de algo fascinante y con escamas, hundido en el repentino fuego de su boca, y no pude decidir qué vestido me quedaba más cómodamente, si el poder o la impotencia. Ninguno me convencía plenamente. Estaba dividida, consumida por la empatía, la pena, la admiración. Después de un rato, todo estaba resuelto. El pez se había desvanecido, el oso había desaparecido en la orilla verde, entre los árboles, y después solo quedó esta historia. Me siguió hasta mi casa y entró, un invitado difícil con una melodía única, que resuena todo el día, toda la noche, lenta o brutalmente, no importa. Suena como un río saltando y cayendo, suena como un cuerpo que se desarma. La noche y el río, Mary Oliver. Muy bello. Patricio, Precioso. conmovido. Sí, bueno, les recuerdo que este poema está en El pájaro rojo de Mary Oliver, traducido por Patricio Foglia y Natalia Leiderman. Una novedad interesante es que vamos a sortear un ejemplar cuando termine el programa. Gracias. ¿Cómo están esos sorteos? Bien, muy bien. Muy bien, influencer, soy fan. Gracias a Patricio y a Caleta Olivia también. Lo vamos a sortear, es un libro maravilloso que recomiendo que tengan, así que pueden participar del sorteo. Y aprovecho este huequito en la conversación para avisar que Laura Amaranta ganó el libro de Antonella Vulcano, Años de Casa, de Santos Locos Poesía, que sorteamos la semana pasada. Muy bien. Ya está avisada y ya va a retirar su ejemplar. Muy bien. Muy bien, este influencermiento, no sé cómo se dice. No. Sí, no. Inventando palabras. Existe esa palabra, Juan la va a sacar. Dale, El por influenciamiento, la influenciación. favor. La influenciación de Sarmiento. Bueno, para volver a la charla, yo quería saber, Patricio, si tuvieron contacto, pudieron aprovechar que hasta en el momento en el que ustedes hicieron la traducción del pájaro rojo, Mary Oliver estaba viva, y a mí me interesaba saber si ustedes tomaron contacto con ella, si pudieron hacerle preguntas, no sé, o si suele el traductor y la traductora consultar con el autor original sobre algunos términos o sobre decisiones estéticas, y si ustedes lo hicieron. Mirá, nosotros lo intentamos hacer. Tuvimos en ese momento la colaboración de Tom Maver, que es también un gran poeta, amigo, y también, él radicalmente un traductor, tiene un blog que se llama Hasta dónde llega la voz, que está lleno de poemas hermosos, y él había traducido alguna cosita de Mary Oliver y se había intentado contactar con la gente literaria, nos pasó ese contacto, y la gente literaria lo que nos comentó es que los derechos ya estaban reservados para una editorial chilena que se llama Valparaíso, que publicó en su momento Dog Songs, que son todos poemas dedicados a perros, que también están muy buenos, pero es más difícil de conseguir, es más caro, etc. Y como ya tenían los derechos cedidos, ahí fue que nos dijeron que igual nos permitían, traducir El pájaro rojo, siempre y cuando solamente apareciesen las versiones en castellano, y no, los poemas originales en inglés. Y a Mary Oliver finalmente no la pudimos contactar. Pero la verdad que sí, que hubiese estado genial, ha sido muy, muy hermoso. Aprovecho también para decir que hay un montón, hubo un momento que coincidió creo con una buena época a todo nivel, social y político y económico, y entonces hubo como una profusión de traducciones. Recomiendo, por ejemplo, El placar de Sandra Toro, a Daniela Camosi, que la pueden seguir en Facebook, al propio Tom Maver, a Ezequiel Seidenberg. Está lleno de traducciones de poetas hechos por gente que vive acá y que hablan en nuestros términos, en nuestro idioma. Y nada, me parece que está bueno también mencionarlo, porque hay, así como está Mary Oliver, está lleno de poetas que valen la pena y que tienen un montón de música, cada uno con su propuesta. Y hay algo que también tiene el universo de la poesía, que es muy generoso, y muchas cosas se encuentran gratis en internet, digamos. No es que hay que acceder obviamente que tratamos de comprar los libros, porque también hay que ayudar a que se siga traduciendo y se sigan
leyendo poetas, pero también hay muchos blogs y mucho trabajo que se hace solamente lamentablemente, ¿no? Pero como por amor y por militancia y por ganas de que se conozcan esas otras voces poéticas. Entonces, digo, como que está toda a disposición eso en muchos casos. Y también te quería preguntar, porque tradujeron a otra gran poeta que es Sharon Olds, que también premio Pulitzer, también estadounidense, y bueno, quería saber si les resultó más fácil o más difícil, o qué diferencias hubo en la tarea de traducción de una poeta y la otra, y si tuvieron contacto con la gran Sharon. A diferencia de Mary Oliver, que por ahí no había tanto recorrido, aunque había algunas pocas traducciones sueltas, pero poco más, en el caso de Sharon Olds hay mucho más recorrido. Ella tenía publicado acá en el castellano del Río de la Plata, El Padre, no me acuerdo ahora de quién era la traducción, pero una argentina, etcétera. Y ahí no nos contactamos, decidimos hacer una antología que se puede descargar gratis en malonmalon.com.ar. Sí. Está también el libro que hicieron Inés Garland y Ignacio Di Tulio, que está buenísimo también y lo súper recomiendo, que publicó Gog y Magog. Sharon Olds es como una poeta más confesional, y si Mary Oliver se disuelve, digamos, en la naturaleza y en la contemplación de la vida y la muerte, Sharon Olds tiene de espaldas, digamos, un poco a la naturaleza, o en todo caso a la naturaleza de lo intrafamiliar y de lo tremendo y de las relaciones humanas. Es genial. Fue mucho más difícil, aparte que fue nuestra primera experiencia, son poemas más largos, en donde el ritmo es mucho más cortado, parecen como simples y sin embargo son súper complejos desde lo rítmico los poemas de Sharon Olds. Una vez la vi, porque en la presentación que hicieron de Gog y Magog, Inés Garland e Ignacio Di Tulio, estaba la propia Sharon Olds por un video, y estuvo bueno, parecía una vieja simpática, también la recomiendo. Sí, claro. Son muy distintas igual, pero sí, son las dos brillantes. No sé si ustedes quieren hacer una pregunta, chicos. Juli, no sé. Yo me reservo una para el cierre porque es medio concluyente. No sé si Juan ibas a decir algo. No, que hoy tomé nota. Muy bien. Bueno, hay algo que yo quería decir, que es que Mary Oliver, o sea, El pájaro rojo, para hacer poesía y para, tuvo una gran repercusión ese libro. Se vendió un montón, se lee mucho. ¿Por qué pensás que sucedió eso? Creo que porque se permite, digamos, cierta simpleza y la emoción. Me causa mucha gracia que hay poetas que dicen que los poemas no tienen que transmitir una emoción. Sobre todo me causa mucha gracia cualquier poeta que diga que un poema tiene que ser de una determinada manera y no de otras. Y en ese sentido creo que Mary Oliver se permite ritmo, se permite emoción, y El pájaro rojo es un libro de tomá, acá está mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, podría ser el título, digamos, de ese libro. Y creo que accede gente que tiene conocimiento de poesía y otra gente que no, y ve otras cosas. Y en ese sentido me parece como muy rica y variada la serie de perfiles posibles de lectores y lectoras de ese libro de Oliver, que creo que por eso se siguió vendiendo, aparte que los libreros y libreras evidentemente les gustó y lo han recomendado, etcétera. Y Patricio, porque obviamente que es un tópico interesantísimo y que ustedes dos han sintetizado de forma perfecta para quienes entendemos muy poquito de la temática, no solo estemos interesados, sino que aprendamos. Cuoteo lo que explicaba Juan, que detallaba Juan, explicamos y tomamos nota y retenemos. Como ya casi estamos llegando al final de la columna, primero, agradecerte por tu buena onda. Segundo, todos corriendo a Kreplings en Instagram para ese hermoso sorteo que muy gentilmente nos regalan y ofrecen. Y tercero, nombraste tu proyecto. Si querías dejar, para quien está escuchando y quiere saber más, ¿dónde te podemos encontrar, leer, consumir? ¿Dónde te podemos hallar? Mira, mi nombre es Patricio Foglia y me pueden buscar en Instagram, que es la cuenta que tengo activa, porque si no son muchas redes sociales y es un embole. También recomiendo enfáticamente a Natalia Leiderman, que como dijo Inés, es también, además de la cotraductora de El pájaro rojo y del otro libro de Sharon Olds, es una excelente poeta. Y a ella también, Natalia Leiderman, la pueden buscar en Instagram. Y ahí subimos cosas, poemas nuestros, traducciones, etcétera.
Patricio. ¿Puedo? Sí. Perdón, una cosita, dos cositas en realidad. A mí me gustaría, si hay un tiempito, hacerle una pregunta y pedirle a Patricio si no puede leernos un poema de él también. Si me permiten eso, ¿hay tiempo? Hacemos la pregunta cortita y el programa completo, ¿te parece? Dale. Me encanta. En realidad es, ya que hablamos todo el tiempo de la relación entre la traducción y la obra poética, si encontrás influencias en las escritoras, o sea, en tu poesía de las escritoras que tradujiste, de Shannon Olds, de Mary Oliver, y también quería saber si están trabajando ahora en alguna traducción nueva, si nos puedes adelantar algo, si están haciendo algún libro, y después me gustaría que cerremos escuchándolo a Patricio leer, porque es un gran poeta, un poeta Claro. que sigue escribiendo, que está produciendo obra y que está bueno también difundirlo. Y por último, avisar que El pájaro rojo, los libros de Natalia y de Patricio se consiguen en librería Corneja, Triunvirato 4333. Yo ojalá que alguna influencia tengan en mí. Shannon Olds y Mary Oliver son poetas fundamentales. No sabría decir bien. Ahora que voy a leer un poema mío, van a ver que claramente va por otro lado, espero que distinto y personal. Pero me encantaría ser influenciado de alguna forma. Pero son búsquedas arriesgadas, como yo siento que están poniéndole el cuerpo, y espero yo también en ese sentido, vamos, ese es el faro, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a que estamos traduciendo, tenemos un libro de Mary Oliver que el año que viene, si todo sale bien, saldrá, que se llama El trabajo del sueño, que es un poemario justo después del Pulitzer, el que escribe, mucho más complejo, mucho menos canto a la vida y mucho más enrevesado, como lo es El trabajo del sueño. Si ustedes hacen psicoanálisis lo sabrán. Y nada, para complejizar a la autora. Y bueno, si les parece, leo el poema así. Claro. ¿Cómo se titula? Le doy. Se titula Si pudiese comer sin culpa. Ajá. Y forma parte de este libro, que es el último poemario que publiqué, que se llama Todo lo que sabemos del cielo. Acá lo estoy mostrando. Y ahí está Miley Cyrus en tapa. Le agradecemos su participación. ¡Wow! Épico. Hermosa la tapa que muestra Inés, cuando tú quieras, Patricio. Si pudiese comer sin culpa, le diría adiós para siempre a los cereales, adiós muesli, adiós granola, adiós cantidad de fruta horrible que forma mi desayuno cotidiano. Una manzana no reemplaza una cucharada de dulce de leche, y un kiwi no es lo mismo que el viento moviendo los árboles como una caricia. Busco la salvación como cualquier creyente, como una jubilada con su cartón de lotería, y me escondo cada vez que engullo mi increíble medio kilo de helado. Después escondo el pote y la cuchara como un gato su vergüenza entre las piedras. Levanto la vista y busco en el cielo una dieta perfecta, pero tengo hambre. Vuelvo a la heladera, sería capaz de comerme un tren en movimiento, los pasajeros, las vías férreas, la vía láctea, los astros, los planetas, pero tengo que controlarme. Suspendo las gaseosas, el pan y el azúcar. Yo contra los carbohidratos, yo contra la hipnosis de la luz de la heladera. Esta es mi guerra secreta, mi absurda batalla de todos los días. Aplausos. Si pudiese comer sin culpa, Patricio Hermoso. Foglia. Bravo. Muy bueno, la absurda Gracias. batalla de todos los días. En eso estamos. Hermoso. Mal. Patricio. Gracias, chiques. Gracias, Inés, especialmente amiga, por esta invitación. Por favor. Ah, Bueno, no sé, si no quieren nada más de nosotros. nos agradecer, vamos y nos agradecer. Tu suéter quiero. Ay, es muy Sí, lindo. es Qué lindo espectacular. que es, en Mal. serio, a verlo. Básicamente Sí. tu suéter. Es de Y aparte- Japón. Es Claro. súper Qué bello medio es. leveresco, además. Agradecer. Claro, estás muy a tono. Agradecer, no, en serio, a Patricio, a Inés por este dúo este dueto que se mandaron divino. Inés, Con el coso que le ponen al costado. Sí, es cierto. ¿Viste? Le- Después lo vas a ver Paula en YouTube. Duró, a una artista plástica argentina que súper recomiendo.
Queremos agradecerle, además del suéter que es bellísimo, hermosa la columna que se mandaron hoy, Inés, Patricio. Inés, a ti te vemos el martes que viene y Patricio, te estaremos leyendo, siguiendo. Gracias por tu laburo y un placer. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chiques. Hasta pronto. Hasta pronto, Inés Kreplak, Patricio Foglia, la rompieron en la ruta del Tentempié, en una columna que tuvo traducción, que tuvo laburo de poesía, que tuvo Mary Oliver y que tuvo el laburo de Patricio Foglia, que es un placer difundir a estos talentosos poetas que nutren los y las poetas la ruta del Tentempié. Nos vamos y tuvo con... desayuno, que es un tema que se viene hablando. Y vamos a continuar hablando, pero antes, porque me voy a morfar la mesa, Club Z con Pop Oscuro.